este tema sigue dando de qué hablar, el tema de las gasolinas. Pero ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? Pues bueno, mucho de ello es la falsa información o la desinformación. ¿Por qué? Porque hacen circular cadenas en WhatsApp, en Facebook, en redes sociales, en donde incitan al pánico a la población a hacer compras de pánico. Es decir, imagínense, usted ya sabe todo lo que está sucediendo en México con estas medidas que ha tomado Andrés Manuel López Obrador como presidente de la República de evitar el huachicoleo. Bueno, ¿qué hizo él? Lo que hizo fue cerrar los ductos por donde circula por todo el país este combustible, la gasolina. ¿Qué es lo que hizo Pemex para precisamente evitar el desabasto? Bueno, pues consultó a las gasolineras, a ver, cierta gasolina me compra, por así decirlo, un ejemplo, 100 litros de gasolina. Otra nada más me factura, es decir, me compra 50 litros de gasolina. Yo como Pemex ya no te llegan por el ducto de combustible, pero sí llega el combustible a través de pipas. Los 100 litros que antes compraba, los 50 litros que antes compraba. Cuando Pemex cierra los ductos, se acaba el huachicoleo, porque ya no tienen dónde ordeñar estos ductos de Pemex, ya no tienen de dónde sacar esta gasolina robada. ¿Y qué sucedió con esas gasolineras? Pues resulta que la gasolinera que únicamente compraba 100 a Pemex, ahora le dice, ¿sabes qué? Yo necesito 200 litros de gasolina y la que compraba 50 ya necesita 100. ¿Eso qué quiere decir? Pues sí pone a pensar, ¿no? Y nos da mucho de qué hablar, de que las gasolineras compraban un porcentaje a Pemex y otro porcentaje de huachicol y era lo que estaba vendiendo. Es por eso que hay desabasto, porque ya no hay huachicol, sino únicamente la gasolina que Pemex está surtiendo a las gasolineras. Esto aunado a las fake news, a estas cadenas de WhatsApp en donde dicen, ¿sabes qué? Ya no hay gasolina, sobre todo lo veíamos el día de ayer en el Estado de México y en la Ciudad de México, en donde decían de gasolinera de tal lado, ciertas gasolineras ya no tienen gasolina y esto obliga a las personas a hacer compras de pánico. Es decir, un ejemplo, si yo a la semana pongo a mi coche 10 litros de gasolina y me dicen, ¿sabes qué? Ya no hay gasolina, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Ya no voy a poner 10 litros, sino que voy a llenar el tanque. Imagínense que todos los clientes de la gasolinera piensan así, pues aunado a que ya no tienen la gasolina que recibían en un principio del huachicol. Con este problema de que todos quieren llenar ahora el tanque, pues así sí va a haber desabasto. Es por eso que nuestra compañera Fernanda Puga nos preparó este material. El plan antihuachicoleo en unos cuantos minutos. Al viajar por algunas carreteras de México e inclusive en varios mercados callejeros locales, es frecuente encontrar anuncios que publicitan la venta clandestina de gasolina y diésel. El huachicoleo, como es conocido popularmente, se ha convertido en uno de los problemas de seguridad más serios del país. Es por ello que a partir del 21 de diciembre de 2018, el gobierno federal ejecutó el plan anti-huachicoleo. Pero, ante el desabasto de gasolina en 25 entidades del país, los ciudadanos se han empezado a cuestionar si es realmente una buena idea esta estrategia. ¿Pero qué llevó al gobierno federal a implementar esta medida? Con un robo de 600 pipas diarias, Pemex perdía hasta 200 millones de pesos que fácilmente se podrían utilizar para financiar el 40% de una refinería. Pero eso no es todo. En relación al robo de barriles se estima una cantidad de hasta 58.200 barriles diarios, lo equivalente a 300 millones de pesos. Lo anterior llevó al gobierno a cerrar las válvulas que distribuían combustible a 4 oleoductos que cruzan el país, a fin de evitar que empresarios, locatarios de pueblos rurales, cárteles de narcotráfico e inclusive miembros del propio gobierno y petróleos mexicanos pudiesen acceder al combustible de manera ilícita. Al día de hoy, la cifra de pipas robadas ha disminuido hasta únicamente 7 ejemplares. Entonces, ¿hay gasolina sí o no? Esta es la pregunta que mantiene preocupados a los mexicanos, quienes en determinados estados como Michoacán, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Puebla, Querétaro e Hidalgo, han durado hasta 24 horas haciendo fila por obtener combustible. La respuesta es sí. Autoridades federales, personal administrativo y de logística de Pemex
e inclusive el propio presidente de la República han hecho hincapié en que existe suficiente combustible para satisfacer las necesidades de todo el país y que las estaciones de servicio serán abastecidas lo más pronto posible. Actualmente se prevé la participación de hasta 4.000 elementos de las fuerzas federales y la implementación de varias casetas de vigilancia para asegurar una distribución eficiente. Invitamos a la ciudadanía a mantener la calma y no difundir información no proveniente de medios de comunicación de renombre y fuentes oficiales, a fin de evitar el pánico. Igualmente, hacemos un atento llamado para que acudan a las estaciones de servicio y adquieran únicamente el combustible que necesitan. Cabe recordar que todos necesitamos la gasolina y entre todos debemos apoyarnos para pasar por este complicado momento. Pues ahí tiene esta información para que analice y no entre en pánico, para que no haga compras de pánico, conserve la calma, porque como ya lo ha dicho el gobierno federal y mismo Pemex, hay gasolina para todos, únicamente el problema es que ya no hay huachicol y tienen que ahora surtir más del producto a las gasolineras. Y como les decía en un principio y como lo dice la nota mismamente, las compras de pánico son lo que está haciendo que haya desabasto. Imagínense si salen políticos, cartuchos quemados, potosinos, a decirnos que en 5 días ya no va a haber gasolina. Eso no es generar un clima de certidumbre, ¿no? Sino que generan incertidumbre, porque el mismo político que dijo esas declaraciones precisamente hoy en la mañana es quien está haciendo que todo esto genere más incertidumbre en la población.